¿Has visto el karma en acción? ¿Qué pasó? Dirijo un centro de rescate y rehabilitación de animales. Había otra persona que se dedicaba a lo mismo, pero ella era extremadamente posesiva con los animales. Si otro rescatista conseguía un animal que ella quería, no dudaba en intimidarlo a él y a quien lo llevaba, solo para salirse con la suya. Además, se inventaba rumores ridículos sobre otros rescatistas para que la gente no les confiara animales. Eso terminó ahuyentando a muchos buenos rescatistas y, al final, muchos dejaron el rescate por completo. Mi centro es pequeño, y la comunidad que tengo es algo volátil y hasta un poco mezquina, pero cuando intentó hacerme lo mismo a mí, recibí un montón de donaciones con su nombre en ellas. Esto fue hace como 6 años y todavía me llegan donaciones que traen mensajes como bruja demoníaca. Porque ella se dedicó a decir que yo era una verdadera bruja maligna. ¡Qué ridículo! Lo que me ha ayudado mucho es que cuento con mucho apoyo y voluntarios de confianza, lo que me permite tomar vacaciones cuando necesito desconectarme. Ella no puede hacer eso, porque siempre trató a todos como competencia y nunca logró formar un equipo de apoyo. Ahora, cada vez que me voy de vacaciones, se la pasa quejándose, diciendo que está súper ocupada, que nunca puede descansar, que no le alcanzan los recursos para los animales y que no consigue suficientes donaciones. Pero la verdad es que nadie más tiene la culpa, sino ella misma. Nadie quiere ayudarla porque siempre intentó llegar al tope a base de intimidar y pisotear a los demás. La chica que me acosaba en la secundaria. Una persona realmente cruel, narcisista y que disfrutaba lastimar a quienes la rodeaban, ahora desea tener hijos más que nada en el mundo. Ella sufrió un par de interrumpir el embarazos espontáneos y, finalmente, no puede concebir de manera natural. La única forma en que podrá ser mamá es adoptando. Lo irónico es que antes se burlaba de quienes eran adoptados. Además, solía insultar a mi hermana y a mí, diciéndonos que éramos feas y que daba pena que no nos pareciera a nuestra mamá. Si alguna vez hubo justicia kármica, esto es un claro ejemplo. Sin duda alguna, mi acosadora durante la secundaria fue la peor. Era de esas chicas que siempre estaban hostiles con cualquiera que consideraran inteligente o atractiva. Muy insegura de sí misma, pero en lugar de enfrentarlo, descargaba todo con los demás, especialmente con sus compañeras del equipo de lacrosse. Si destacabas de alguna forma, ya fuera en práctica o en cualquier momento, ella intentaba lastimarte físicamente o te destrozaba con palabras. Tenía un talento único para ser cruel incluso con personas que apenas conocía. Yo fui uno de sus blancos favoritos. Por ser alta y naturalmente delgada, decidió esparcir rumores diciendo que tenía algún trastorno alimenticio o que era anoréxica, algo que jamás fue cierto. Me acosó durante años y honestamente, nadie la confrontaba hasta que su propio hermano gemelo, quien era muy querido y respetado, se metió en medio. Él la regañó públicamente, señalando que solo estaba proyectando sus propias inseguridades en todos a su alrededor. Después de eso, ella perdió protagonismo. Lo último que supe es que se mudó a Florida y trató de reinventarse como una rapera improvisada y modelo en OnlyFans. Terminó embarazada, y el padre del bebé la dejó por otra mujer. Ahora es mamá soltera y, por lo que escuché, incluso tiene antecedentes penales. Conozco a un operador de grúa que era un verdadero desastre. Maltrataba a su pareja, estaba metido en la coca a cada rato y no paraba de presumirlo, y encima no dudaba en traicionar a cualquiera para salvarse él. Pues resulta que lo cacharon metiéndose rollos de papel toalla en las patas del pantalón para robarlos cuando salía de la fábrica. Al revisar las cámaras, descubrieron que lo hacía todas las noches sin excepción. Lo más increíble es que perdió un trabajo que pagaba $135.000 al año por robar tan solo $3 en papel toalla. Una locura total. En la secundaria, el chico que me acosaba era un verdadero desgraciado. Todos los días se ensañaba conmigo porque, según él, yo era gay. Lo curioso es que en ese entonces yo ni siquiera sabía que realmente lo era. Y para peor, él decía que todos los hombres gays, incluido yo, éramos abusadores de niños, una acusación terrible y completamente injusta. Ahora avanza hasta 2020. Me tocó evaluar a un niño que sospechaban estaba siendo manipulado y abusado por alguien de su iglesia. Y para mi sorpresa, el acusado resultó ser ese mismo tipo que me había atormentado cuando éramos niños. Al enterarme de quién era el acusado, decidí apartarme totalmente del caso porque sabía que no podría mantener la objetividad. Finalmente, el tipo fue declarado culpable y, un par de años después, murió en prisión. La persona con quien perdí la virginidad tenía 13 años más que yo, y en ese momento ni siquiera me daba cuenta de que él me estaba manipulando. Además, resultó que estaba casado, algo que yo desconocía por completo.
Recientemente, leí un libro para el club de lectura que trataba sobre un maestro que manipula y abusa de uno de sus alumnos, y eso me hizo pensar en él. Decidí buscar información sobre lo que había pasado con ese hombre. Resulta que hace un par de años estaba haciendo senderismo y acampando. Se suponía que iba a encontrarse con un amigo en la cima de una montaña, pero nunca apareció. Lo buscaron y encontraron su cuerpo después de una intensa búsqueda. Había caído por un acantilado. Lo más impactante es que él era un experto en actividades al aire libre. Así que se perdiera y sufriera un accidente así resultó muy sorprendente, pero vaya manera de irse. Mi hermano es bombero y paramédico. Cuando recién empezaba, fue parte del primer equipo en llegar a un accidente terrible, de frente. Uno de los vehículos estaba partido por la mitad y tenía a 2 personas adentro. Parecían muertas. El siguiente equipo que llegó descubriría que no, y que sobrevivieron pero con heridas que les cambiaron la vida. El otro vehículo estaba volcado boca abajo en una zanja amplia de riego, todo aplastado y destrozado. Cuando mi hermano llegó a ese auto, vio al conductor aún amarrado a su asiento, colgando boca abajo con la cabeza apenas asomando sobre el agua. El tipo no tenía lesiones graves. Bueno, excepto que se había mordido completamente el labio inferior en el choque, dejando parte de su mandíbula al descubierto, y estaba sin duda completamente borracho. Olía a alcohol a kilómetros y flotando en la parte trasera del auto había una botella de vodka casi vacía. Mi hermano vio la botella flotando. Luego vio el asiento del auto medio sumergido. Se metió al agua y subió al vehículo, pasando junto al borracho amarrado boca abajo y se metió entre los 2 asientos delanteros para poder meter la mano atrás y verificar si había algo en el asiento trasero. Pensó que sentía algo, pero no estaba seguro. Entonces le preguntó al borracho si tenía un niño en el auto con él. El tipo dijo que sí. Ahí mi hermano, completamente desesperado, empezó a buscar frenéticamente por todo el asiento trasero de ese auto medio sumergido, inestable y boca abajo. Miró y miró, hasta que el conductor le dice algo como, ¿te refieres a hoy? Resulta que este idiota, completamente ebrio, creyó que cuando le preguntaron, ¿había un niño en el auto contigo?, le estaban preguntando, ¿en algún momento de tu vida? ¿Y no cuando chocaste el maldito auto? El tipo aclaró que no, que su hijo estaba en la guardería y vivía con su mamá. Mi hermano, furioso por el susto, por haberse puesto en peligro metiéndose hasta atrás en ese coche inestable y por la clara negligencia criminal de ese imbécil, salió arrastrándose por la ventana. Mientras lo hacía, vio el labio y la piel del conductor flotando en el agua lodosa. Estaba totalmente recuperable. Él dijo que si en ese momento lo hubiera agarrado y entregado a los paramédicos para que lo llevaran al hospital, no tenía dudas que los doctores podrían reinsertarlo con puntos, pero en ese instante solo pensó, a la mierda su labio. Este tipo tiene que acordarse de esto. Donde sea que esté ahora, seguro que llama la atención. Se llamaba Sean Collins, un borracho, adicto, ladrón y bromista que hacía bromas tan pesadas que hasta dolían físicamente. Era un hombre violento, maltrataba a las mujeres y, por si fuera poco, creía que era mejor y más inteligente que todos los demás. La policía lo estaba buscando porque acababa de golpear a su última novia justo al salir de una tienda de conveniencia. Un grupo de media docena de policías con las armas desenfundadas le ordenó que se entregara. Pero Sean, como siempre, pensó que podía salir hablando y gritó que solo iba a sacar su cartera del bolsillo trasero. En lugar de eso, sacó un revólver cargado. Después de que los policías dispararan un par de docenas de balas, Sean terminó siendo poco más que un desecho en la entrada del lugar. Mi hermana siempre tuvo un problema conmigo. Ella siempre se creía mejor y hacía todo lo posible para que los demás me vieran mal. A mí no me importaba mucho porque sé quién soy realmente. Incluso intentó quitarme a mi primera hija. Mentía a mi familia y a mi esposo de entonces para que todos vieran solo lo peor de mí y me despreciaran, igual que ella. Siempre se burlaba diciéndome que no era una buena madre, que era egoísta. Y, siendo honesta, cuando era joven y sin hijos, sí lo fui un poco. Pero lo raro fue que cuando tuve a mi hija, ella quiso hacer que esas ideas suyas se hicieran realidad. Sin embargo, esa no soy yo. Me encantó ser mamá primeriza y haría cualquier cosa por mi hija. Me volví completamente desinteresada, y creo que eso la molestó aún más. No logró quitarme a mi hija, aunque puso todo el empeño del mundo. Por suerte, mi familia vio a través de sus mentiras y esa parte al final me ayudó. Por su actitud, decidí alejarme completamente de ella por más de 14 años. No pude verte ni siquiera a los hijos que tuvo. Eso me entristeció muchísimo. El año pasado, ella decidió contactarme porque había tomado la decisión de separarse de su esposo. Él jugó en la NFL pero ya se había retirado.
Cuando el dinero dejó de entrar, ella simplemente se rindió. En ese momento yo estaba bien con mis negocios y mis 4 hijos. Ella se enteró por mi familia y quiso que la ayudara. No quise prestarle dinero, le dije que podía apoyarla de otras muchas formas. Pero ella no quería eso, buscaba dinero nada más, entonces volvió a dejar de hablarme. Después se unió a una secta y abandonó a sus 4 hijos y a su esposo. No ha visto a sus hijos en más de un año y ni siquiera sabemos dónde está, porque se fue a África con los líderes de esa secta. Es triste, pero irónicamente, lo que ella tanto deseaba para mí, le pasó a ella. Conocí a un tipo que traficaba Xanax que robaba de su mamá y además golpeaba a su novia. También se había quedado con la pistola de su papá. En resumen, era un tipo insoportable para estar cerca. Lo detuvieron manejando ebrio y en su carro iban un montón de armas robadas y sustancias ilícitas. Su novia iba con él y tenía moretones por todos lados. Lo imputaron por un montón de cosas. Tráfico interestatal de sustancias ilícitas, vendía en la Universidad Auburn. Pero su base estaba en el área de Atlanta, cargos por posesión de armas, y no exagero, tenía muchos cargos por eso. Agresión agravada. Agresión contra un oficial de la ley. Escuché que intentó sacar un arma contra los policías. Y cuando lo arrestaron, lo golpearon bastante. Fraude, lavado de dinero, y probablemente otros cargos menores. Lo sentenciaron a como 25 años de prisión. Esto fue más o menos en 2002. Hace poco lo busqué y sigue en una cárcel estatal en Georgia. Ya cumplió su condena federal hace años. Por lo que supe, allá no tienen aire acondicionado. Pues ojalá lo pase muy mal, se lo merece. Mi esposo tuvo una aventura con alguien que tenía un trabajo muy importante. Esa mujer era realmente horrible. Me atacaba constantemente mientras mi vida y mi matrimonio se desmoronaban por completo. Él terminó la relación antes de que nuestro divorcio estuviera finalizado. Y a fuerza de terapia y mucha reflexión personal, logré reconstruirme. En cuestión de meses, esa mujer protagonizó un escándalo público por conducir bajo los efectos del alcohol, con un video humillante circulando por todas partes. Incluso años después, si buscas su nombre en internet, esa bochornosa historia sigue siendo de las primeras que aparecen sobre ella. Cuando terminé con mi ex, que era una persona abusiva, me amenazó con matarme y durante meses me acosó, intentando averiguar dónde vivía. Recientemente, el que solía ser su mejor amigo, me contó que mi ex participó en un programa de citas creyendo que era un gran partido, pero todas las mujeres lo rechazaron de inmediato. Además, la mayoría de sus amigos dejaron de hablarle porque decía que podía arreglar a una amiga mucho más joven de nuestro grupo solo con acostarse con ella, algo realmente desagradable. Al final, los únicos amigos que le quedan son justamente aquellos a los que antes odiaba con toda vocal. Esta historia sucedió hace casi 30 años, cuando trabajaba en una universidad. Para no alargar tanto el relato, digamos que alguien de otra oficina hizo algo que no solo era poco ético, sino que además era ilegal. Estamos hablando de violar una ley federal. Intenté resolverlo directamente con esa persona, pero era un arrogante de primera y continuó con sus acciones. Como no se juega con los federales, decidí acudir con mi supervisor, quien a su vez consultó con su jefe para ver qué hacer. Me indicaron que escribiera una carta para dejar todo por escrito. Hablar con el jefe de esa persona y enviar una carta a la sede nacional de la organización a la que él asesoraba. Pregunté varias veces si eso era lo que realmente querían y al final me puse manos a la obra. Pero la reacción no se hizo esperar. Él presentó una denuncia formal en mi contra y además me amenazó con demandar a la universidad y a mí personalmente por difamación. El presidente, un tipo que solo quería que todo desapareciera rápido y no darle mayor importancia, encargó al abogado de la universidad que armara un comité para investigar. La abogada dijo que el objetivo era descubrir la verdad universal, que para ella significaba versión que la universidad pudiera aceptar, es decir, una verdad que desviara toda la culpa hacia mí y protegiera al resto. Llamé a ese comité, la Comisión de la Verdad. Estaba integrada por el rector, el jefe de personal y un administrador de alto rango. Claramente les habían ordenado sacar un informe diciendo que yo había actuado por mi cuenta, sin ningún tipo de apoyo ni instrucciones de superiores. En ese punto busqué un abogado para defenderme. Y aquí viene lo sorprendente de la historia. Porque en menos de un año el destino se encargó de ajustar cuentas con todos ellos. El jefe de personal se vio envuelto en un escándalo sexual y fue despedido. El administrador, cuyo esposo era alcohólico, perdió la propiedad familiar porque éste los llevó a la bancarrota. El rector murió de un infarto, de manera inesperada.
Y el presidente, cuya corrupción salió a la luz, fue destituido y humillado públicamente. Vivíamos en un pueblo pequeño y el periódico de la noche salió horas más tarde solo para poner en primera plana la caída del presidente. Yo tuve asiento de primera fila para todo ese espectáculo. Una amiga mía descubrió que su entonces esposo estaba intercambiando mensajes subidas de tono con una menor. Creo que tenía alrededor de 14 años y él estaba en sus primeros 30. Además, estaban planeando un encuentro. Ella no dudó ni un segundo. Se divorció de inmediato y se puso en contacto con los padres de la menor, quienes llamaron a la policía. Pero lo que vino después fue lo que realmente parecía justicia divina. Él cumplió una pena corta en la cárcel. Unos años más tarde tuvo un accidente muy grave y los médicos no estaban seguros si iba a sobrevivir. Honestamente, a nadie le habría importado si ese hombre, un abusador, hubiera muerto. Pero lo que puedo decir es que no fue así. El hombre que antes llevaba una vida muy activa ahora está completamente paralizado. La ironía no se pudo evitar. En los años 90, un conductor ebrio se cruzó de carril en la carretera que lleva a mi pueblo, causando una colisión frontal. Las personas que iban en el otro auto eran la hermana de un amigo de la infancia y su bebé, quienes murieron instantáneamente por el impacto. El conductor ebrio solo sufrió heridas leves. Seguí las noticias sobre su juicio y condena. Pero esa condena fue anulada más tarde por una cuestión legal, y terminó quedando en libertad. Pasaron los años y decidí buscar al conductor en Facebook, revisando sus publicaciones públicas con la esperanza de encontrar algo que me diera una pequeña satisfacción. Pero encontré mucho más de lo que esperaba. Su hija había fallecido siendo apenas una preadolescente por causas naturales, y su hijo murió a los 18 años en un accidente de un solo vehículo, cuando volcó su camioneta en el separador de una autopista. No se mencionó si el joven estaba ebrio o no en el reporte de noticias. Me pasaron por alto para un ascenso y contrataron a alguien externo que, la verdad, no tenía ni la experiencia necesaria para el puesto. Ese tipo solo se la pasó haciendo lo mínimo. Mientras yo terminaba haciendo su trabajo y, para colmo, él se llevaba el crédito por todo lo que yo hacía durante un año entero. Al final, apenas pasó un año y lo despidieron. Se dieron cuenta de que en realidad no hacía nada y, para rematar, se andaba acostando con varias compañeras del trabajo. Fue todo un desastre. Hace muchos años tuve un jefe que me despidió de la peor manera. Trabajé 10 meses enteros, sin contrato ni nada, ganando un porcentaje sobre lo que generara el proyecto que en ese entonces era cultivar cannabis en el mercado negro medicinal. Cuando el proyecto terminó, me pagó solo un 33% de lo que me debía, me echó de la propiedad y hasta me amenazó con violencia si me atreví a volver. Y no solo trabajaba ahí, también vivía en ese lugar. Así que me marché, quedándome con $60.000 menos de lo que realmente me correspondía. Al año siguiente hizo exactamente lo mismo con un amigo mío. Yo ya le había advertido que era cuestión de tiempo. Y después me enteré de que ya había estafado a varias personas en el pasado. Este tipo, que siempre manejaba todo en efectivo, no tenía seguro médico. Pues, al año siguiente le diagnosticaron un cáncer muy agresivo y terminó gastándose casi $1 millón con el dinero que tenía guardado en tratar su enfermedad. Vendió su enorme propiedad y ahora vive en un pequeño departamento en una ciudad más bien mediocre. Su novia lo dejó, y creo que uno de sus padres falleció. Ahora está sano, sí, pero sin dinero, y bueno, eso me da risa. Cuando era joven, un supuesto amigo me robó miles de dólares en tarjetas de béisbol y yo ni me di cuenta en ese momento. Pensé que habían entrado a mi casa unos extraños, pero él llegó a culpar a mi hermana y a sus amigas por lo ocurrido. Pasaron los años y un día, bastante borracho, me confesó lo que había hecho. Yo simplemente me quedé callado, no dije nada ni hice nada en ese momento. Tiempo después, él empezó a estar prófugo de la justicia por estar involucrado en una red ilegal de apuestas que también movía armas y sustancias ilícitas. De la nada me llamó para preguntarme si podía quedarse conmigo un tiempo, y le dije que no. Su esposa ya lo había dejado, se quedó con la casa, le quitaron su camioneta que valía cerca de $100.000 y él andaba viviendo en su viejo carro destartalado, ganándose la vida con trabajos por aquí y por allá. Resulta que había arruinado la cuenta de crédito de ella y casi la metía en un verdadero lío. Me terminó diciendo dónde estaba viviendo y trabajando, y yo lo reporté a la policía estatal. Lo agarraron esa misma semana y ahora enfrenta hasta 10 años de prisión. Pues ni modo, así son las cosas. Mi tío trabajó durante 30 años en el taller de autos de su papá, aunque en realidad nunca hacía nada.
Al final de cada día, él y su hermana se llevaban un puñado de dinero en efectivo directamente de la caja registradora. Mi tío estaba seguro de que iba a heredar el taller y vivir cómodamente sin hacer mucho esfuerzo. Pero su papá se dio cuenta de las constantes ausencias de dinero y, cansado de la situación, decidió que sus hijos ya habían tomado lo que les correspondía de su herencia. Así que vendió el taller y se aseguró una vida tranquila durante los últimos 6 años que le quedaron. Al final, en lugar de tener un trabajo estable para sostener a mi tía y a mis primos, mi tío recibió solo $7.000 cuando su papá falleció, pero durante esas 3 décadas disfrutó de efectivo diario que se llevaba del negocio. Mi hermana, que fue adoptada, se propuso como meta en la vida besarse o enredarse con cada uno de mis novios, desde que tenía 13 años hasta llegar a mi ex esposo, cuando yo tenía con. Incluso intentó algo con mi actual esposo, pero afortunadamente él es un tipo sólido y la rechazó. Además, ella terminó provocando la separación de 2 matrimonios de amigos nuestros. Al final, tuvo 3 hijos con diferentes padres y ninguno de ellos se quedó a su lado. Había un tipo un poco mayor que mi hermano que solía molestar a los demás junto con otros 2 compañeros. Años después, él conducía su auto, perdió el control y el carro se cayó desde un puente elevado hasta el suelo. Por suerte no salió gravemente herido, pero el coche quedó completamente destrozado. Ese mismo tipo, en otra ocasión, entró borracho a un bar y empezó a molestar a un hombre que estaba sentado solo y solo quería que lo dejaran en paz. Al final, el hombre lo golpeó tan fuerte que el agresor terminó en el hospital. Cualquiera que conociera a ese tipo no sentía ninguna lástima por él. No apoyo la violencia, pero sí creo que todo lo que das, vuelve. Por otro lado, hubo otra persona que yo no conocía muy bien, pero se sabía que siempre era el primero en lanzar un golpe. Maltrataba a novias y esposas y se salía con la suya muchas veces. Ninguna mujer en los pueblos donde vivió quería salir con él o tener algo que ver, porque sabían que era un problema. Intentó intimidar a un tipo, pero en respuesta, 5 personas incluyendo a la misma víctima lo sorprendieron y lo golpearon hasta dejarlo morido. Los que lo atacaron no enfrentaron consecuencias. Eso me sorprendió, porque él siempre estaba protegido por su familia. Algunas de las cosas que hizo hubieran mandado a cualquiera a la cárcel. Cuando sucedió ese episodio, todos los que lo protegían ya habían fallecido. Mi amigo estaba metiéndose en un camino oscuro. Fumaba crack y se gastaba todo su sueldo en eso. Una noche llegó por aquí y me invitó a salir de fiesta con él y un chico de la escuela. Yo no tenía ganas y decidí quedarme tranquilo esa vez. Claro, me llamaron maldito imbécil por no ir, pero al final convenció a mi primo para que fuera. Cuando eran las 3 de la mañana, apareció mi primo casi sin aliento, como si hubiera corrido una maratón. Me contó que mi amigo había sido arrestado comprando crack, y que la policía había obligado a mi primo y al chico de la escuela a salir corriendo del barrio donde estaban comprando. Los persiguieron varias cuadras hasta que lograron refugiarse dentro de un centro comercial para llamar a alguien que los recogiera. Mi amigo perdió el auto, el sueldo que aún no había cobrado, el trabajo y se pasó el resto de nuestro último año de preparatoria internado en una clínica de rehabilitación con seguridad estricta. Cuando estaba en la secundaria, tuve un acné quístico realmente terrible. Había una chica en mi clase que no paraba de decirme las cosas más crueles y desagradables sobre mi rostro. De verdad, sus comentarios eran tan hirientes que dolían en el fondo. Ella era una acosadora en general, pero parecía que mi acné la sacaba aún más de quicio. Pasaron los años y la volví a ver en la preparatoria. En realidad es una escuela donde están juntas la secundaria y la preparatoria. Pero como no compartíamos materias, no nos habíamos cruzado. Resulta que ahora ella tiene un acné bastante fuerte. Siento un poco de culpa porque, aunque no me gustaría admitirlo, me alegra un poco que ahora esté pasando por lo mismo que yo sufrí. Pero, la verdad, lo veo como algo irónico. Se burló de mí durante años por mi acné, y ahora le toca enfrentarlo a ella. En el asilo donde trabajo, hace unos años llegó una nueva directora de enfermería. En la entrevista, la verdad es que causó muy buena impresión, pero apenas empezó a trabajar, resultó estar completamente fuera de sí. En más de una ocasión intentó inventar acusaciones falsas de maltrato solo para justificar el despido de enfermeros que no le caían bien. Acá el gremio protege, así que no podías despedir a alguien sin motivo. La administración no se dejó y le fue mostrando firmemente que ya era suficiente. Al final incluso dijeron, ella misma debería ser despedida. Por supuesto, la denunciaron ante la Junta de Licencias debido a toda esta locura. Ella renunció antes de que pudieran despedirla. Pero, al año siguiente, la encontraron muerta de un infarto debajo del puente de Brooklyn.